Para comenzar este video quiero hablar de las celdas galvánicas. Entonces, ¿qué son estas celdas? Son celdas electroquímicas que se componen de dos metales distintos que se sumergen en dos semiceldas. Uno de los compuestos en solución produce la reacción espontánea. De esta forma, uno de los metales de las semiceldas se oxida y el otro metal se reduce. Esto último produce un intercambio de electrones a través de un circuito externo, el cual permite aprovechar la corriente eléctrica. Entonces, es oportuno aclarar que los metales deben estar unidos a través de un cable conductor exterior. Si esto no ocurre, si no tenemos ese cable, ambos metales se reducirían por separado y no se produciría la corriente eléctrica. También se debe tener en cuenta, y esto es una variable a controlar, ambos metales tienen que tener distinto grado de oxidación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el metal con mayor grado de oxidación es el que se oxida y el otro metal es el que se reduce. El metal que se oxida es el que cede electrones al metal que se reduce a través de ese conductor que ya les había hablado previamente, y ese flujo de corriente que esto genera es el que se puede aprovechar. Para terminar la celda necesitamos un puente salino. Este último se encarga de equilibrar las cargas que se van acumulando en las semiceldas. De este modo, a través del puente salino se produce el flujo de corriente. Entonces tenemos que las fórmulas químicas que se dan en la celda que se oxida, para el caso mío escogí el zinc. Entonces sería los dos reactivos serían el zinc y dos electrones. Eso daría dos protones de zinc. Y en la celda que se reduce, es decir, aquella que gana electrones, la reacción química sería un ion de cobre más dos electrones daría cobre. Esas serían las reacciones químicas en esta celda galvánica. Entonces, para finalizar mi intervención, quiero hablar de las repercusiones en la economía y en el ambiente. Entonces quiero aclarar primero que lo que hablé ahora de la celda galvánica, esto solamente es un laboratorio. En la cotidianidad o en la vida diaria nosotros encontramos las reacciones químicas que se producen en las celdas galvánicas, en las baterías alcalinas o en las baterías de litio. Todos sabemos y accedemos a baterías de litio en nuestra vida diaria. Todos tenemos un celular, un computador, utilizamos pilas alcalinas para poner a funcionar un reloj o lo que sea. Pero ¿a qué voy con esto? Digamos que el impacto ambiental se ve ahora que la gente tiene conciencia de que los dispositivos anteriormente funcionaban con combustibles fósiles y estos emitían gases de efecto invernadero como lo son el CO2. Entonces, un ejemplo claro de esto sería que la mayoría de vehículos, o mejor dicho, de los productores de vehículos, han desarrollado o están desarrollando vehículos eléctricos con el fin de reducir significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto es un gas de efecto invernadero. Entonces, eso también tiene sus consecuencias, puesto que el problema está cuando se quiere reciclar esa batería, cuando la batería termina su ciclo de vida, porque tienen unos ciclos máximos.
todavía no se sabe a ciencia exacta qué es lo que se debe hacer para reciclar o para que estas baterías no contaminen una vez ya hayan terminado su ciclo de vida. Y ya una repercusión económica es que absolutamente la mayoría de dispositivos electrónicos hoy en día tienen una batería de ion litio, sea el metal que estas utilicen. Entonces yo digo que las grandes industrias han sacado un beneficio de esto, y pues los consumidores también, puesto que no tenemos que depender de lo que había mencionado anteriormente, que son los combustibles fósiles. Entonces con esto quiero terminar mi intervención y los dejo con mi compañero Alejandro Varela. Para continuar con el video vamos a hablar del proceso químico de la extracción del aluminio. El aluminio es el metal más común en la corteza de la Tierra. Sin embargo, no se encuentra en forma natural, sino que lo encontramos en un mineral llamado la bauxita. En la bauxita, el aluminio está ligado a moléculas de oxígeno y se necesita un proceso químico para separarlo junto a los demás elementos que están dentro de la bauxita, como el silicio principalmente. Esta extracción se cuenta en dos etapas, la etapa del proceso Bayer y la etapa del proceso de la electrólisis. En el proceso Bayer, la bauxita se transforma a alúmina, y en la electrólisis la alúmina se transforma a aluminio. En el proceso Bayer, la bauxita se tritura y se agrega hidróxido de sodio. De esta forma se disuelve a una temperatura de 200 grados Celsius y el aluminio se disuelve como aluminato de sodio. Se genera esta reacción en donde se separa el óxido de aluminio, se genera el óxido de aluminio, el cual es separado por filtración, y al obtener el óxido de aluminio se le agrega una sustancia llamada criolita, el cual disuelve el óxido de aluminio, en el cual se puede disolver el óxido de aluminio. Esto con el fin de hacer más factible la electrosis, ya que el aluminio o el óxido de aluminio tiene un punto de fusión de alrededor de 2000 grados Celsius. Con el fin de reducir el consumo de energía, se descubrió que el óxido de aluminio se disuelve en criolita y se puede hacer la electrólisis a 1000 grados Celsius, el cual es el punto de fusión de la criolita. Entonces la electrólisis, que no simplemente funciona para la extracción de aluminio, sino para otros procesos también, es la corriente eléctrica que fluye a través de un fluido líquido para hacer cambios químicos. En este caso, al tener la alúmina en estado líquido disuelto con la criolita, se pone en un recipiente que sirve como cátodo, en el cual se ponen ánodos de carbono, y los ánodos de carbono reaccionan con las moléculas, con los átomos de oxígeno, donde generan reducción, y a su vez el aluminio, al ser más denso, se asienta en el fondo, se deposita en el fondo de estos contenedores. De esta forma, el oxígeno es liberado en ese proceso de oxidación con las moléculas de carbono, de los ánodos de carbono, de grafito, y se libera por CO2
y el aluminio queda en el fondo, el cual se separa por decantación. Los impactos ambientales de este proceso son muy altos porque son millones de toneladas que se procesan anualmente y generan mucho CO2 que se libera a la atmósfera. Además, al ser un proceso que se ha perfeccionado tanto, es un metal relativamente muy barato, el cual el uso de vida que le damos en su mayoría es muy corto. También teniendo en cuenta que el aluminio, al ser inorgánico, solo se puede oxidar o se puede mezclar con otras sustancias. Por lo tanto, al ser expuesto al medio ambiente genera mucha contaminación y puede permanecer 200, 300 años expuesto al medio ambiente. Y al darles un uso de vida muy corto, lo mejor y la alternativa más viable es enfatizar en el reciclaje. El reciclaje del aluminio es muy fácil y el metal no pierde su calidad y además se puede hacer ilimitadas veces. Entonces, en vez de tener que seguir haciendo el proceso de la extracción de la electrólisis y el proceso de Bayer que genera mucha contaminación, simplemente con todo el metal que se está exponiendo al medio ambiente y contaminando, se puede reciclar y se puede darle un uso ilimitado. Este es mi aporte. Muchísimas gracias por su atención.